Muy bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanado. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Durante esta semana hemos estado conversando la fe del pacto. Ya sabemos que, y lo hemos conversado y vamos a terminar conversando también acerca de esta relación linda que Dios quiere tener con su pueblo, haciendo pactos, en los cuales hemos visto que ha variado la tónica del pacto, pero mayormente porque quien la entrega se mantiene, pero quien es el receptor cambia o varía o no cumple las lindas relaciones. Pero ahora hay un concepto de fe. Concepto de fe que Gálatas de alguna manera repite lo que otros autores del Antiguo Testamento, bueno, Gálatas es Pablo hablando, que dicen acerca de este concepto de fe. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Cuando uno dice en la ley que por la ley ninguno se justifica, es bravo el mensaje porque la ley es muy fundamental en el Antiguo Testamento, a tal punto que Dios dedicó tiempo y espacio para estar con su pueblo y escribirlas. Incluso, ¿te acuerdas tú que habíamos visto que Dios quiere escribir sus leyes en el corazón? Pero aquí cuando habla dice, porque por la ley ninguno se justifica a sí mismo con Dios, es evidente porque el justo vivirá por fe. Bueno, estaba leyendo aquí en la misma lección sobre la experiencia de ese apologeta cristiano, Belarmino, que fue un gran defensor o más bien se caracterizó por atacar la justificación o el perdón por la fe. Pero Belarmino, ya anciano, estaba agonizando y le trajeron reliquias y otra serie de testimonios de los santos para animarlo. Y Belarmino le dijo, llévenselo porque yo prefiero confiar ahora en los méritos de Cristo. ¿Ya? Dirá, aparentemente los últimos minutos de su vida se convirtió a Cristo después que lo había de alguna manera atacado, a lo mejor de forma sincera, pero erradamente. Es decir, la fe del pacto apunta a tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los pactos eran de gracia y destinados a levantar al pecador caído. Y los diferentes pactos que fueron renovados, es en esencia el mismo pacto, bajo las mismas condiciones, pero ampliados de manera de abrazar al pecador que de una u otra manera le cuesta tanto aceptar el amor gratuito de Dios. Por eso que aquí aparece que todos los pactos, vamos a decir desde Génesis 3:15 en adelante, tienen un objetivo central, que es señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. ¿Ya? Y aún con todo el testimonio del Antiguo Testamento, y más teniendo al Dios encarnado con ellos, la gente terminó gritando, crucifíquenle. De manera que este es un conflicto espiritual muy, muy profundo. Fíjate, Raúl, que ya algunos autores, y aparece esto en la prensa escrita, están hablando de la importancia en estos momentos de pandemia y pospandemia, la importancia de la vida espiritual. Porque al principio todo parece, bueno, y la vacuna, pronto la vacuna. Y los laboratorios han logrado lo impensable, algo que demoraba 2-3 años, lo tuvieron en menos de un año las vacunas. ¿Ya? Y bueno, las teorías conspirativas y todo lo que se conoce, pero poco a poco van entendiendo que somos tan frágiles los seres humanos, como un pequeño virus nos tiene de rodillas a todos, confinados a todos, con una economía en el suelo, en el mundo entero, etcétera. Entonces somos vulnerables al problema del pecado también, y para ello necesitamos entonces explorar, profundizar más nuestra vida espiritual, ¿no? En relación a eso, Juan y nuestros auditores,
deberíamos nosotros un poquito reflexionar en el Calvario. Las reflexiones que nos traen ese momento tan sublime, tan especial en la vida de Jesús. Uno cuando mira el Getsemaní, algunos autores piensan que allí se decidió ya el Calvario. Lo otro fue una respuesta. Pero en ese Calvario el ser humano lamentablemente, voy a decir así, obedeció los instintos del enemigo de Cristo, de Satanás. Uno no entiende cómo un pueblo que estuvo tan cerca de la salvación, que vio los resultados de lo que Dios hacía por ellos, puede gritarle, crucifícale a nada menos que al Mesías, al que dio la vida, al que dio el nacimiento del pueblo, al que los ha sustentado, el que los ha librado. Nos hemos estudiado nosotros Isaías, ¿te acuerdas cuando de alguna manera Dios los rescató, cumplió sus promesas? Yo recuerdo cuando le dijo 70 años estarán, y 70 años estuvieron cautivos y volvieron. O sea, ¿cómo los ha dirigido? Y después le dice, crucifícale. No se entiende. Por eso que Pablo, hablándole a los de Gálatas 6:14, les dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La religión cristiana, tú ves, Raúl, es una religión de paradoja. Porque en primer lugar, la gracia, paradojalmente, es ofrecida a gente que no merece nada. Luego, la cruz es símbolo de victoria romana, victoria de Anás y Caifás, los sacerdotes. Pero paradojalmente, la cruz, que parece eso, que da esa imagen, es sinónimo de victoria para el cristiano. ¿Ya? Ese espectáculo horrendo del Calvario es sinónimo de la victoria de Dios sobre el pecado. Por eso que Satanás le ofreció a Cristo de darle, no devolverle, darle como quieran de él, los reinos de este mundo sin la cruz. Imagínate que sería un Salvador sin cruz. Es imposible. Por eso que también, cuando hablamos de fe, la fe viva está acompañado de obediencia, ¿no es cierto? Por eso el apóstol habla de que obedezcan a la fe. ¿Ya? No es obedecer mandamientos, es obedecer a lo que creemos. Uno no hace cosas simplemente porque no cree en ellas. ¿Ya? O hay una mala relación. El hijo no obedece porque está en una mala relación con sus padres. Porque si la relación fuera normal, el hijo haría lo que le pidieron y más, porque lo anima el amor, ¿no es cierto? Le sería agradable obedecer al Padre en ese caso. Bueno, la salvación del Antiguo Testamento es la misma que la salvación del Nuevo Testamento. Para iniciar la conversación, el pacto y el sacrificio, vamos a leer 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Toma la expresión como de un cordero. No era cordero, como de un cordero. O sea, el simbolismo se hizo realidad cuando Cristo viene acá y es sacrificado. Pero fuiste rescatado, habíamos conversado la semana este concepto de rescatado. El rescatado es la persona que no tiene posibilidad de salir. No tiene posibilidad de salvarse de la situación en que entró. Y alguien lo rescata, un externo. Ese es lo que Pedro está tratando de decirnos aquí. No tienes posibilidad, pero sí hay una posibilidad de salvación. Extiende la mano y pídele a quien te puede rescatar. Esa mano que se extiende es la fe. Claro. Una mano desesperada, una mano vacía, una mano en necesidad. Se ha utilizado muchas veces la metáfora de la mano para muchas cosas, pero aquí es dramático cuando hablamos de la fe.
La fe del pacto es una mano desnuda, una mano necesitada, que se aferra, que cree en la otra mano y en el que le extiende la mano, ¿ya? Entonces, uno cuando lee, por ejemplo, la experiencia de Abraham que hemos citado aquí, pero ahora en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le dice que sacrifique al hijo del milagro, de la promesa, de la vejez, a Isaac, y uno dice, pero ¿cómo ese Dios que otorga de una manera tan extraordinaria, cómo puede ahora pedirme que yo lo mate, lo sacrifique? Pero uno se pregunta, ¿qué buscaba Dios? ¿Acaso estaba buscando Dios la sangre de Isaac? No. El Evangelio en Génesis 22 nos dice que Dios mismo detuvo la mano que tenía el cuchillo para sacrificar al hijo. Porque Abraham sabía que aún de las cenizas de ese cuerpo Dios podría levantarle otro hijo, ¿ya? Y él estaba listo a obedecer. Y eso es lo que Dios andaba buscando. Dios no anda buscando la sangre suya o de su hijo. Lo que Dios sí buscaba era la disposición de Abraham. Ya he visto tu actitud de no negarme a tu hijo, le dice, ¿no? Entonces, cuando dice que Martín Lutero le contó esta historia a sus hijos, entre ellas Magdalena, que después murió esta pequeñita, y los hijos le dijeron, pero papá, ¿realmente fue así? Porque era una historia muy trágica, muy, muy terrible, ¿no? ¿Qué hombre ha sido probado? ¿Qué hombre ha sido probado de esta manera? Que se le pida dar muerte al hijo único, el de la promesa. Entonces, Génesis 22 nos habla que el hombre de la fe, que no era perfecto como hemos visto, el padre de la fe, creyó que Dios cumpliría su promesa, aún desde las cenizas de lo que quedaba del cuerpo de Isaac, ¿no? Y entonces Dios lo detiene y Dios le dice, no, yo voy a proveer la ofrenda. Y allí, en unos zarzales, estaba un animalito que sí fue sacrificado, pero no Isaac. Esa es la fe de la Biblia. Esa es la fe del pacto. Y ahí provee Dios el animalito en realidad. Por eso es que Pablo, recordando estos incidentes, porque yo creo que Pablo fue un lector pero asiduo del Antiguo Testamento. De hecho, sus comentarios están basados en el Antiguo Testamento. Porque la paga del pecado es muerte, dice él, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es una cosa que está limitada a este mundo, a esta vida, sino trasciende más allá. Por eso es que Pablo dice que la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Otro concepto que hemos venido conversando en la fe de Abraham, que vamos a volver a retomarlo. Tú recuerdas allí Génesis 15:16, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, en quién creo es básico para que aparezca justicia. Pues yo puedo creer en muchas cosas, puedo creerle a este pastor que está predicando un lindo tema, le creo, pero no, cuidado, al que tengo que creerle al que él está predicando, que es Jesucristo, cuando son los temas cristocéntricos, ¿verdad? Porque a veces no lo son así, pero entonces creyó a Jehová y fue considerado, fue contado, declarado, que esa palabra es muy importante, declarado justo o perdonado. Hermosísimo eso, la fe de Abraham, la fe de que lo logró dejarnos un ejemplo extraordinariamente bien. Y cuando uno mira la vida de él, se da cuenta que efectivamente tuvo que tener harta fe para creer que llegara un hijo, el hijo de la promesa. Claro, en este caso Abraham es el pecador primero, el pecador original, vamos a decir, la copia original de alguien que es perdonado por la fe, ¿ya? Como dice el texto que tú leíste,
creyó en Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ya? Entonces, más adelante con lo que yo te mencionaba de Génesis 22 y el sacrificio de Isaac, una vez que Dios está listo a pagar la deuda, Abraham es pecador, es perdonado, contado como justo, pero alguien tiene que pagar la deuda del pecado. Y esto de deuda en la Biblia es muy importante, ¿no? Porque la deuda la reclama la ley, los mandamientos de Dios. No sé si tú te has fijado que hay, cuando uno a veces en un comercio paga, cuando tú pagas, ponen la boleta pagada, la insertan en un clavo. ¿Te has fijado? Ya. Bueno, eso mismo dice el apóstol Pablo, de que esas deudas fueron clavadas en la cruz. Pero ese concepto de deuda lo vamos a seguir explorando más adelante. Vamos a continuar con la fe de Abraham y también vamos a sacar otro temita de descansar en el Señor. En relación a la fe de Abraham, estoy pensando, usted recuerda que Génesis 15:6 habla de que a él le fue contado por justicia el solo hecho de creer a Jehová, pero no es algo tan simple en realidad. Pero Números, Antiguo Testamento estamos hablando, y se nos contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Qué ofrenda? La hemos conversado, la hemos analizado, la hemos mirado. Interesante, siempre piense usted qué ofrenda se trae. Dios no le importa la ofrenda, le importa lo que el corazón está sintiendo, lo que quiere mostrar el Señor, el Hijo a su Padre, de corazón sincero. Porque Dios no mira la ofrenda, mira el corazón de la persona. Pero se le cuenta, se le acredita, se le reconoce, se le considera, se le acepta la ofrenda, de acuerdo a lo que el corazón está sintiendo cuando trae la ofrenda. Todo esto es visto bajo el telón de la ley de Dios, que hace sus demandas legítimas. Y en ese contexto, para pecadores, diríamos, en bancarrota, Dios los perdona sin los esfuerzos que Él haga para obtener perdón. Y en esto el Señor pide que tengamos fe, de que el Señor nos da mucho más amor del que merecemos, porque somos necesitados de ese amor. Por eso que si hablamos del amor de Dios, este se ve en su epítome, en su clímax, en la cruz del Calvario, donde a la luz del antiguo pacto, del nuevo pacto, nuestro Señor Jesús pagó la deuda, ¿no es cierto? La ley de Dios nos dice, has pecado, pero esa es una parte del plan de salvación. Pero yo he muerto por ti, yo he pagado la deuda. Bueno, en estos días en el mundo hasta los países se están endeudando en gran manera para apoyar el problema que ha causado la pandemia. ¿Sí? Chile no es una excepción, también se ha endeudado como país para dar estos IFE, bonos y todos estos términos que se están usando hoy, ¿no? Pero uno cuando va a las finanzas familiares, finanzas personales, uno entiende que a veces tiene que ir a la cama sin cenar para levantarse en la mañana sin deudas, que hay que sacrificar el presente para cautelar el futuro, ¿ya? Porque uno sabe que las palabras no cancelan deudas, y eso se sabe muy bien, y Dios lo sabe también. No solamente nos dijo que nos ama, sino que bajó a este mundo oscuro y murió en la cruz. Nos dio a su Hijo, y el Hijo se dio a sí mismo para pagar nuestras deudas, ¿no? Cuando hablamos de deudas, las deudas, Raúl, son bonitas en jóvenes de 25 años, pero deudas de gente de la tercera edad no se las perdonan, ¿ah? Después nadie perdona deuda cuando tú ya alcanzas ciertos años, ¿no es cierto? Pensamos también que a nuestros hijos vamos a pagar las deudas contraídas con nuestros padres.
Eso es la verdad de la vida. Siempre estamos rodeados de deuda, ¿ya? Por todos lados, ¿ya? Entonces, el Señor viene esta semana y nos habla de la fe del pacto, nos habla de cuánto Él nos ama, nos habla de rescate, porque perdón, en otras palabras, no es más que remisión de una deuda. Estaba tremendamente endeudado, era imposible que yo pagara, pero el Señor viene y paga la cuenta por mí, ¿no? En la cruz tenemos clavada la deuda, ¿no? Igual que en los negocios de hoy, donde se clava el papelito cuando ya fue pagado, timbrado y todo lo demás, ¿no? Así que esto no tiene nada, esto de clavar en la cruz no tiene nada que ver con la ley, sino más bien con nuestros delitos, ¿no? Esos delitos que merecían la muerte, el Señor le ofrece su amor y su perdón. Me hizo pensar, y creo que lo conversamos durante la semana, las ofrendas que se presentaron de Abel y Caín, ¿tú recuerdas? Había cierta condición, cierto formato de presentación de la ofrenda, pero Caín trajo una ofrenda que no fue la adecuada, aunque algunos han comentado que trajo lo mejor, la verdad que no fue así, y eso fue desaprobado por Dios, y le molestó a Caín esa situación y lo llevó a eliminar a su hermano. Mira la consecuencia que puede tener cuando nosotros desobedecemos a Dios sus ordenanzas. Por alguna razón las dejó. Así que la fe de Abraham se puede medir en la capacidad que él tuvo, que Dios le dio de obedecer los mandamientos, de obedecer. Y de aferrarse a la promesa de que iba a tener un hijo. Claro. Y que cuando Dios le dijo, mira, sacrifícalo, incluso hay un detalle que se comenta que no se lo quiso decir a la madre para que no impidiera cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Pero ese cumplimiento era algo que sobrepasaba, yo creo, todo el sentimiento y el cariño que él tenía. Así que, ¿qué es la fe, Raúl, a la luz de lo que tú dices? ¿Qué es la fe en este pacto? ¿O cuál es la fe del pacto? En Abraham es creer la promesa y creer al que prometió de que tendría un hijo, a pesar de que las posibilidades de un viejito tener hijo eran cero. ¿Ya? Entonces, la fe en este caso, ¿qué es? La fe es el instrumento, digamos, o la mano vacía que se aferra a las promesas de Dios. ¿Ya? Y en el caso de Abraham, una mano vacía y una mano quizá un poco hasta con Parkinson, no sé, una mano temblorosa, pero que se aferra a algo que está por sobre él, ¿no es cierto? Poderosa. ¿Ya? Esa es la fe del pacto. Quiero terminar allí con Filipenses. Pablo, hablando a los de Filipos, le dice 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese pecado y esa situación no fue por él, fue por nosotros, por cada uno de nosotros. Uno podría pensar, ¿y cuál es la resolución que tomo hoy, ahora? Porque el Evangelio es para hoy día, para este momento. Tomarnos de esa gran esperanza por fe en que mi pecado es perdonado y comenzar a vivir una vida realmente extraordinaria en compañía del Señor. Piénselo, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.